Hay una fuerza silenciosa que transforma todo lo que toca. Una fuerza que no necesita escenario ni público. Surge de un lugar tan profundo, tan sutil, que casi nadie la nota, pero todos la sienten. Esta fuerza se llama bondad. Y quizás en algún lugar dentro de ti, hay una parte que aún cree que ser bondadoso es perderse a uno mismo, que dar es vaciarse, que amar sin recibir es un camino solitario. Quizás has aprendido a través del dolor que quienes sienten profundamente sufren más, que quienes ofrecen su corazón abiertamente a menudo terminan con él roto. Pero, ¿y si esta no fuera toda la verdad? ¿Y si la bondad, lejos de ser debilidad, fuera una de las formas más puras de inteligencia espiritual? Bruce Lipton nos muestra que las células de nuestro cuerpo, las que respiran, se renuevan, las que llevan nuestra historia genética, responden constantemente al entorno en el que viven. Pero el entorno más determinante no es el externo, es el interno. Son nuestras emociones, nuestros estados mentales, nuestras actitudes silenciosas. Cuando vivimos con miedo, tensión o resentimiento, nuestras células se retraen, como si intentaran esconderse de la vida. Pero cuando sentimos amor, cuando elegimos la compasión, cuando practicamos la bondad, algo sucede. Nuestras células se abren, florecen. La bondad, entonces, no es solo un valor, es una frecuencia que sana. Joe Dispenza nos invita a comprender que cada emoción genera una señal electromagnética, y que esta señal no desaparece, sino que vibra. Vibra en el campo, en el tiempo, en la materia. Vibra en la forma en que el universo responde a nuestra presencia. Ser amable, incluso cuando todo en tu interior clama por protección. Ser amable, incluso cuando nadie te agradece. Ser amable, incluso cuando el mundo parece demasiado duro para tu amabilidad. Esto es más que un gesto. Es una declaración energética, una señal espiritual. Es decirle al universo, elijo vibrar de otra manera. Pero ¿qué clase de persona elige la bondad incluso cuando nadie la ve? ¿Qué clase de alma insiste en dar, incluso cuando siente que no recibe? Quizás sea la tuya. Quizás, tras tu cansancio, se esconde una ternura que aún no has reconocido. Quizás seas de los que se entregan en silencio, de los que ofrecen amor sin exigencias, de los que sostienen el mundo de los demás sin que se den cuenta. Quizás estés cansado de ser fuerte, cansado de ser bueno, cansado de no ser visto. Y quizás, por eso, has empezado a encerrarte en ti mismo, porque hay un dolor que no grita, simplemente se retira. El dolor de alguien que fue demasiado bueno durante demasiado tiempo, de alguien que se entregó hasta el vacío, de alguien que aprendió a amar, pero no a recibir. Y detrás de este dolor se esconde un deseo que pocos se atreven a expresar: ser visto sin tener que actuar, ser amado sin tener que demostrar su valía, ser útil sin tener que sacrificarse. Hay un cansancio espiritual en quienes siempre han sido una luz para los demás, pero nunca sintieron que esa luz regresaba. Pero la verdad es que la amabilidad no te vacía, te sintoniza, no te debilita, te alinea. No es un desperdicio de energía, es una recalibración vibratoria. Cada vez que eliges la amabilidad, contigo mismo, con los demás, con la vida, le dices a tu cuerpo, es seguro amar. Le dices a tu alma, es seguro permanecer abierto. Le dices al universo, confío en la frecuencia del amor. Esta es la invitación de este video, a ver la bondad no como un acto moral ni como un gesto decorativo, sino como una tecnología vibracional, una profunda práctica espiritual, una llave silenciosa que, al usarla conscientemente, comienza a reescribir tus creencias, recalibrar tus emociones, sanar tus heridas y manifestar realidades coherentes con tu verdadera identidad. Porque eso es la bondad, una elección íntima que transforma todo, de adentro hacia afuera. Hay un dolor ancestral grabado en el inconsciente colectivo, que ser amable es ser débil, que ceder es perder, que quien ofrece su corazón se arriesga a ser pisoteado. Muchos llevan esta creencia como una armadura, una protección invisible contra la posibilidad de ser heridos de nuevo. Pero esta protección con el tiempo se convierte en una prisión, porque no solo cierra el corazón, cierra el alma, cierra la vibración, cierra la capacidad de sentir profundamente. Este trauma, heredado de generaciones, crea un campo de autodefensa constante, una tensión sutil pero incesante, un estado de alerta que impide que el cuerpo se relaje, que la mente confíe y que el corazón se abra. Y cuando el campo electromagnético del corazón se contrae, como explica la neurociencia energética, todo el sistema se desregula. La vida comienza a vivirse con miedo, rigidez y desconfianza. La energía que podría sanar se dispersa. El campo que podría atraer se quiebra. El alma que podría amar se silencia. Pero hay algo que pocos entienden. La bondad no es pasividad, no es sumisión, no es falta de límites, es presencia, es conciencia, es un alto poder vibracional.
La verdadera bondad nace de un alma que ha enfrentado su propia oscuridad y ha elegido no dejarse contaminar por ella. No es ingenua, es sabia, no es débil, es profundamente fuerte, porque la verdadera fuerza no grita, no impone, no controla, sostiene, transforma con el ejemplo, no con la fuerza. Emana, sin necesidad de convencer. Cuando el ego se derrumba, lo que queda es la energía del corazón. Y el corazón bondadoso no necesita ganar, necesita vibrar. No necesita imponer, necesita sintonizar. La bondad suele ser la última frecuencia que sobrevive cuando todas las máscaras caen, cuando todas las defensas ceden, cuando el alma finalmente se revela. Por eso es tan poderosa, porque es el lenguaje de la esencia. Y la esencia no es negociable, simplemente es. Si alguien te dijo alguna vez que eras demasiado bueno, como si eso fuera un defecto, tal vez fue porque tu vibración ya estaba un poco por encima de la media. Y eso da miedo, porque la amabilidad auténtica, cuando se encuentra, revela el contraste de la dureza de los demás. Y algunos no soportan ver esa luz, pero no es debilidad, es sanación, es un puente, es una forma de sabiduría que se aprende no de los libros, sino de las cicatrices del alma. Y cada vez que eliges esta frecuencia, incluso después de haber sido herido, sanas un poco más, y sanas el mundo contigo. Cada creencia que tienes hoy, sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo, es el resultado de experiencias emocionales repetidas. No son las palabras las que moldean tus creencias. Son estados internos que se repiten. Son los momentos en que sentiste algo tan intensamente que quedó grabado como un sello en tu alma. Las creencias no residen en la mente lógica. Viven en el cuerpo. Se instalan en el sistema nervioso, en los latidos del corazón, en la frecuencia con la que respondes a la vida. Y por eso la amabilidad tiene un poder casi invisible pero profundamente transformador. Cuando eliges ser amable, no como una respuesta automática, sino como un acto consciente, algo se reorganiza dentro de ti. Cuando mantienes la amabilidad incluso bajo presión, incluso ante la indiferencia o la agresión, reescribes silenciosamente la narrativa de que el mundo es un lugar hostil. Le estás diciendo a tu sistema, no soy una amenaza, no necesito atacar, puedo permanecer presente, puedo permanecer abierto. Bruce Lipton nos enseña que el entorno interno, sentimientos, percepciones, emociones, actúa como un director de orquesta en la lectura genética, como una orquesta invisible que decide qué genes se activarán o silenciarán. Esto significa que cada estado emocional altera tu biología. Cada elección vibratoria, amor o miedo, bondad o reactividad, redefine la forma en que tu cuerpo interpreta su propio ADN. No estás atrapado por lo que heredaste. Bailas con lo que sientes, y es esta danza la que determina en quién te conviertes. Cuando la amabilidad se convierte en un hábito vibracional, empieza a disolver viejos patrones, viejas heridas y reacciones automáticas. Actúa como un reprogramador silencioso, sin esfuerzo, sin imposición, sin lucha. Porque la amabilidad no es una actuación, es coherencia. Es el cuerpo vibrando en sintonía con el alma. Y cuando mente, cuerpo y espíritu se alinean, la realidad empieza a responder de forma diferente. No necesitas comprenderlo racionalmente, lo sentirás. La bondad repetida se convierte en creencia, la creencia se convierte en realidad, y la realidad se convierte en un reflejo de tu vibración. No hay magia en esto, hay conciencia, hay presencia, hay un profundo reconocimiento de que la forma en que eliges responder a la vida va moldeando gradualmente la vida que te responde. Y todo comienza con un gesto, con una decisión, con una frecuencia. Ser amable, entonces, no se trata solo de la otra persona. Se trata de la historia que le cuentas a tu propio cuerpo. Se trata de la narrativa que reescribes cada día, sin siquiera darte cuenta, desde el lugar más poderoso que existe, el ahora. Hay fuerzas que operan constantemente más allá de lo que se ve a simple vista. Las realidades se crean a partir de la vibración que emites, no solo de las palabras que dices o las acciones que realizas. En el nivel más sutil de la existencia, envías constantemente señales al campo cuántico. Cada emoción, cada intención, cada pequeño gesto tiene un eco energético, y este eco, aunque imperceptible, moldea la forma en que la vida te responde. Joe Dispenza explica que cuando mantienes un estado emocional elevado, como la gratitud, la compasión, el amor o la bondad, emites una frecuencia coherente, estable y armoniosa, y esta frecuencia no desaparece. Interactúa con el campo, conversa con la matriz invisible de la realidad, y esta conversación es lo que atrae experiencias, sincronicidades, encuentros y respuestas, no porque estés pidiendo algo, sino porque vibras en sintonía con lo que deseas experimentar. La amabilidad en este contexto no es un favor, es una emisión vibracional. Una especie de firma energética que le dice al campo quién eres, y el campo, que responde a la coherencia más que a la fuerza, comienza a devolver ecos de esa misma vibración. No de forma lineal,
predecible ni inmediata, sino de forma sensible, orgánica y veraz. La realidad se reorganiza en torno a tu frecuencia, y cuando tu frecuencia es la amabilidad, lo que regresa es suavidad, apertura y fluidez. Pero es importante entender, la amabilidad no es una petición disfrazada, no es un intento de manipular el universo con actos generosos, esperando una recompensa. Cuando la amabilidad se usa como estrategia, pierde su potencia, porque el campo no responde a las apariencias, responde a la esencia. Lo que crea la realidad no es el gesto aislado, es la vibración que lo sostiene, es la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Y esto el campo lo reconoce con absoluta precisión. Por lo tanto, la verdadera bondad es silenciosa pero poderosa. No pide, irradia, no exige, transmite, y esta transmisión es lo que mueve los sutiles engranajes de la cocreación. No se trata de ser amable ni de complacer a todos. Se trata de convertirse en un canal limpio, un cuerpo en paz, un corazón coherente, porque un corazón coherente no fuerza nada, magnetiza, transforma con su mera presencia. Si alguna vez has sentido que ser amable fue en vano, puede que aún esperes algo a cambio. Pero cuando la amabilidad se convierte en tu frecuencia natural y deja de ser una moneda de cambio emocional, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que lo que recibes no siempre es visible, pero es real. Es el alivio en el pecho. Es la paz que nadie te puede arrebatar. Es la ligereza de no luchar contra tu propia naturaleza. Eso es la amabilidad, una forma silenciosa de reescribir tu realidad, vibrando exactamente como quieres recibir. Hay un lugar silencioso en muchos corazones donde la bondad ha dejado de ser un estado natural y se ha convertido en una estrategia inconsciente, una forma sutil de buscar aceptación, un camino discreto para sentirse digno de amor. La bondad, entonces, pierde su pureza vibratoria y se convierte en un intento de validación. El alma no se limita a dar. Está negociando, está diciendo incluso sin palabras, mírame, mira lo bueno que soy, ahora por favor, ámame. Esta distorsión es común en corazones condicionados, desde pequeños, a ser amados solo cuando hacían algo bien, cuando complacían, cuando cedían, cuando se preocupaban por los demás. El amor, entonces, no era un espacio seguro, sino una recompensa. Y esta lógica, arraigada en el cuerpo durante años, convierte la amabilidad en moneda de cambio, en algo ofrecido con un hilo invisible de expectativa. Si soy amable, quizá me elijan, quizá me respeten, quizá me den lo que nunca me dieron. Pero el universo no responde a intenciones enmascaradas, responde a la coherencia. Y cuando la bondad está cargada de expectativas, vibra escasez, vibra miedo a no ser suficiente, vibra necesidad. Y la necesidad bloquea el flujo. Porque el campo cuántico, como enseñan los maestros de la conciencia, responde al estado de plenitud, no al deseo desesperado de aceptación, no a la búsqueda silenciosa de reconocimiento. Lo que crea la realidad no es cuánto das, sino por qué das. Cuando la amabilidad se convierte en una herramienta de validación, deja de ser una fuente, y el cuerpo lo percibe, comienza a experimentar agotamiento vibracional. El sistema nervioso está en constante alerta. Existe un profundo agotamiento al intentar mantener una imagen de amabilidad cuando, en el interior, hay fatiga, frustración y necesidad. Este es el caldo de cultivo para el síndrome vibracional de escasez emocional. Si soy lo suficientemente amable, quizá finalmente me quieran. Pero este amor, que viene del exterior, nunca llena el vacío que nace de la desconexión interna. La verdadera bondad no es una actuación, no es un intento, no es necesidad disfrazada de generosidad. Es un desbordamiento. Es lo que sucede cuando reconectas con tu esencia y te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que tu presencia ya es amor en forma humana, que tu valor no depende de la respuesta de otra persona, que tu alma es suficiente, incluso cuando no es reconocida, incluso cuando no es correspondida. La sanación comienza cuando la bondad vuelve a ser una elección, no una estrategia, cuando deja de lado la expectativa de reciprocidad y se convierte en una expresión natural de la conciencia, cuando ofreces lo mejor de ti no para recibir, sino porque te mantiene en paz, porque te mantiene íntegro, porque te mantiene auténtico. En este punto, la bondad deja de ser autosabotaje y vuelve a ser lo que siempre fue, un canal de alineación con el alma. Y esta alineación en sí misma es un milagro. La verdadera bondad no nace de la facilidad, nace de la conciencia. Ser amable cuando todo marcha bien es sencillo, pero mantener esta frecuencia en medio del caos, cuando hay ruido, cuando hay dolor, cuando hay una reactividad descarnada, es donde el alma revela su madurez. Es en estos momentos que la bondad deja de ser un comportamiento aprendido y se convierte en una expresión vibratoria. Y para que esto suceda de verdad,
Sin autoengaño, es necesario crear pausas conscientes, espacios internos donde el alma pueda elegir cómo responder, en lugar de simplemente reaccionar. La primera capa de esta práctica consiste en observar el juicio automático. Todos tenemos filtros mentales que interpretan el mundo incluso antes de darnos cuenta. Cuando alguien nos hiere, la mente reacciona. Cuando algo nos decepciona, el cuerpo se bloquea. Cuando nos ignoran, el dolor del pasado resurge. Pero la conciencia comienza justo aquí, en el momento en que notas que surge el juicio, cuando percibes la reacción antes de que se convierta en respuesta. Esta es la grieta por la que entra el alma. La segunda capa implica interrumpir el impulso defensivo con una pausa consciente, un intervalo de 6 segundos, 6 segundos de silencio interior, 6 segundos para evitar responder automáticamente a lo que se te presenta, 6 segundos donde el sistema nervioso tiene la oportunidad de salir del estado de amenaza y volver a la presencia. Esta pausa es más que un simple acto de autocontrol. Es un reinicio neuroemocional. Un espacio donde la mente puede reprogramarse y el corazón puede elegir su frecuencia. La tercera capa es responder con presencia, no para complacer, no para ser aceptado, sino para permanecer completo, para no perderte, para seguir vibrando en la coherencia que tu alma reconoce como verdad. Esta respuesta no necesita ser perfecta, ni amable, ni elocuente, solo necesita ser consciente. Cuando respondes desde tu centro, incluso en silencio, incluso con firmeza, honras tu energía, mantienes tu vibración. Y eso lo cambia todo. La neurociencia ya reconoce que la brecha entre el estímulo y la respuesta es donde reside el poder de la transformación. Es en este espacio donde el cerebro puede crear nuevas conexiones. El cuerpo puede registrar nuevas memorias emocionales. El campo puede ser informado por nuevas frecuencias. Cada vez que eliges estas 3 capas, observar, pausar, responder, estás en la práctica, cultivando una bondad que no depende del mundo exterior. Brota de dentro, proviene del alma, y porque proviene del alma no se desgasta, se fortalece. Esta práctica no es fácil, pero es posible, y con el tiempo se vuelve natural, porque la bondad, cuando se sostiene con la verdad, no se cansa, se regenera, no requiere esfuerzo, fluye, porque es coherente con tu esencia. Y vivir en coherencia es el principio de toda verdadera sanación. Hay una soledad silenciosa que acompaña a muchas almas bondadosas, un cansancio que no se percibe en los ojos, sino que palpita en lo profundo del pecho. El agotamiento de alguien que siempre ha estado ahí para los demás, pero que rara vez se ha visto en su profundidad. La mayoría de las personas que eligen ser buenas, que se preocupan, que acogen, que ofrecen, lo hacen no por vanidad, sino por su propia esencia. Pero con el tiempo, esta generosidad no correspondida deja huella, marcas vibratorias, cicatrices invisibles, fragmentos de un dolor que pocos pueden comprender. Vivimos en una cultura que aún arrastra, entre líneas, el trauma colectivo de que ser bueno significa ser abandonado. Es como si la amabilidad fuera sinónimo de ingenuidad, como si quienes no se defienden, quienes no se imponen, quienes no se defienden, estuvieran condenados al olvido. Y esto moldea gradualmente los comportamientos, enseña a los corazones sensibles a callar, a atenuar su luz, a ofrecer menos de lo que pueden, por miedo a ser heridos de nuevo. Y cuando el dolor de no ser apreciado se instala en el cuerpo, genera una resistencia vibratoria a la entrega. El sistema nervioso, que ya ha asociado la bondad con el dolor, empieza a protegerse. Se cierra a los sentimientos, y esta protección, aunque comprensible, crea un distanciamiento de la propia naturaleza amorosa. El alma se endurece, el corazón se vuelve selectivo, y la bondad, que antes fluía como un manantial, empieza a ofrecerse con cautela, como si fuera algo demasiado peligroso para revelarlo. El gran riesgo es que, con el tiempo, la bondad no reconocida se convierta en amargura, un resentimiento silencioso de quienes siempre dieron más de lo que recibieron. Pero esta amargura solo surge cuando el origen de la bondad sigue siendo el ego, cuando aún existe la expectativa, aunque sea inconsciente, de ser correspondido, cuando el alma, incluso en su pureza, aún busca la confirmación de su valía en los demás. Pero cuando la bondad nace del alma, no del ego, se vuelve incondicional, no en el sentido de abnegación, sino en el de no depender de otros para seguir existiendo. Se convierte en un estado de ser, una forma de estar en el mundo, una señal vibratoria que persiste, incluso cuando no se reconoce, incluso cuando se ignora, incluso cuando duele, porque su fuente no está afuera, está adentro.
Las personas bondadosas sufren en silencio porque a menudo cargan con el mundo a cuestas y no saben cómo pedir consuelo. Pero hay un consuelo que sana, el consuelo de la propia presencia, de la autoaceptación, del reconocimiento íntimo de que ser bondadoso, incluso cuando nadie nos ve, es uno de los actos más revolucionarios que un alma puede realizar. Porque mientras el mundo nos enseña a endurecernos, el espíritu maduro elige permanecer sensible. Y esta elección en sí misma ya es una forma de sanación colectiva. Si observas con atención, te darás cuenta de que la naturaleza no actúa por méritos. El sol sale para todos, sin distinción. La lluvia cae sobre tierra fértil y sobre tierra árida. Los árboles ofrecen sombra a quienes pasan, sin preguntar quiénes son, de dónde vienen, ni si son dignos o no. El árbol simplemente da sombra. La flor simplemente florece. El río simplemente fluye. No hay cálculo, ni expectativa, ni negociación. Hay entrega. Hay pura expresión de la esencia. La naturaleza enseña, sin decir palabra, que la verdadera bondad es una forma de inteligencia, una inteligencia que no se basa en la lógica de la ganancia, sino en la sabiduría del fluir. Un animal que encuentra a un miembro herido de su grupo lo cuida instintivamente, sin necesidad de entrenamiento. Un ecosistema sano es aquel donde cada organismo coopera con los demás, incluso sin saber el resultado final, no por altruismo romántico, sino porque asegura la supervivencia del conjunto. La cooperación vibra más alto que la competencia, la bondad impulsa la vida. En biología simbólica, los organismos que cooperan vibran con mayor resonancia, viven más, se adaptan mejor, crean entornos más estables. La amabilidad, en este sentido, es más que un valor humano, es una estrategia evolutiva. Y no hablamos de estrategias frías, sino de sabiduría profunda. Una inteligencia que surge no de la mente, sino de la esencia misma de la vida. La misma esencia que late en tu interior. Cuando eliges ser amable, no solo haces el bien, te alineas con la lógica más profunda de la existencia. Le dices a tu cuerpo, a tu campo, al universo, coopero con la vida. Y cuando cooperas con la vida empieza a cooperar contigo. No como una recompensa, sino como un reflejo natural de tu frecuencia. Porque el universo no responde al esfuerzo, responde a la armonía. La bondad que nace del alma no necesita pruebas, no pregunta si el otro la merece, no mide su recompensa, simplemente fluye, como todo lo que es cierto en la naturaleza. Y cuando te permites regresar a este estado, cuando dejas de resistirte a quien eres en tu esencia, empiezas a darte cuenta de que no hay debilidad en ser bueno. Hay sabiduría, hay valentía, hay madurez vibracional. Al árbol que da sombra no le importa si el viajero te agradece, porque su naturaleza es dar, y cuanto más da, más crece, echa más raíces, sostiene más vida. Lo mismo ocurre con el alma que elige la bondad como camino. No necesita la aprobación del mundo, simplemente necesita ser fiel a sí misma, y eso, en sí mismo, es una forma superior de existencia. Muchos desean manifestar una nueva realidad, buscan amor, abundancia, salud, paz, pero lo hacen desde un estado de carencia, de escasez vibracional, como si lo que desean estuviera lejos, fuera, separado de quienes son, y sin darse cuenta, refuerzan en el campo cuántico precisamente la frecuencia de la ausencia, porque el campo no responde a lo que deseas, responde a quién eres, y lo que eres energéticamente es lo que sientes constantemente. La amabilidad, cuando es auténtica, desempeña un papel profundamente transformador en este proceso, porque desarma el sistema nervioso, activa el estado parasimpático, el sistema de descanso, digestión y regeneración. Este es el estado biológico de la confianza. Es donde el cuerpo sana, el cerebro se reorganiza, la vibración se eleva. Joe Dispenza enseña que este es el estado ideal para la cocreación con el campo cuántico. No es un estado de lucha, ansiedad o urgencia, sino un estado de presencia, ligereza y coherencia emocional. La mayoría de las personas buscan manifestarse por escasez. Necesito esto porque me falta. Pero el alma madura comienza a manifestarse mediante la expansión. Soy esto y elijo vivirlo más. Es un cambio vibracional, un cambio profundo en la postura interior. La bondad, cuando se cultiva sin expectativas, sin prisas, sin esfuerzo, coloca el cuerpo y el campo en este estado de expansión, porque es una forma práctica de alinearse con el amor, y el amor es la frecuencia de manifestación más poderosa. El universo responde a la coherencia, no a las ilusiones, no a las palabras repetidas sin sentimiento, sino a la vibración estable que sustenta un estado emocional auténtico. Cuando eres amable contigo mismo, con los demás, con la vida, sin buscar nada a cambio, emites una frecuencia de plenitud. Vibras como alguien que ya tiene, como alguien que ya es, como alguien que ya confía. Y esta confianza no se puede forzar. Surge de la constancia, del ejercicio silencioso de seguir eligiendo la paz incluso cuando todo parece llamar a la guerra. La bondad es coherencia en el comportamiento.
Es cuando lo que piensas, sientes y haces se alinea con una intención común: permanecer completo. Manifestar en este sentido no se trata de atraer algo nuevo, se trata de liberar lo que estaba bloqueado por la tensión, el miedo y la resistencia. Y la bondad desbloquea, suaviza las durezas del alma, relaja las paredes invisibles del corazón, permite que la energía circule de nuevo. Cuando vibras con amabilidad, te acercas a quien eras antes del trauma, antes de la desconfianza, antes de la necesidad de protegerte constantemente. Y es en este estado que el campo comienza a responder verdaderamente, porque te reconoce tu esencia, y la realidad que comienzas a crear entonces no surge de la carencia, surge de la coherencia. No surge de la prisa, surge de la presencia. Y esta es una de las claves más silenciosas y poderosas para la manifestación consciente. Hay una sabiduría silenciosa que impregna cada decisión vibratoria que tomamos. La amabilidad, a veces considerada una virtud menor, un detalle de comportamiento, en realidad tiene un inmenso poder, biológico, emocional y espiritual. Cuando eliges la amabilidad, no solo estás siendo bueno, estás moldeando el entorno en el que viven tus células. Estás creando el clima interno que define tu salud, tu percepción y tu capacidad para manifestar una nueva realidad. Bruce Lipton nos recuerda que las células viven o mueren según su entorno, pero este entorno no es solo externo, es el clima emocional interno que cultivas día tras día. La ira crónica, el miedo constante, el resentimiento silencioso, todos estos nos cierran, nos intoxican y nos endurecen. Por otro lado, emociones como el amor, la presencia, la gratitud y la amabilidad abren, purifican y expanden. Hacen que el cuerpo florezca, la mente se relaje y el campo se reorganice hacia la sanación. La amabilidad es una de estas opciones, una que, cuando se practica con verdad, se convierte en medicina vibracional. Gregg Braden nos enseña que, en muchas tradiciones antiguas, el corazón se consideraba el cerebro espiritual, un órgano de percepción, sabiduría y coherencia. Y si el corazón es este centro de inteligencia profunda, entonces la bondad es la forma en que esta inteligencia se expresa, porque une razón y sensibilidad, fuerza y gentileza, claridad y compasión. La bondad, en este sentido, no es un gesto pequeño, es una declaración de presencia espiritual. Es el alma diciendo: elijo permanecer ligera, incluso después de todo. Quizás la manifestación que tanto deseas no provenga de un deseo atroz, una visualización intensa ni una meta incesante. Quizás provenga de un estado silencioso de coherencia, de un corazón que ya no lucha con la vida, que no se defiende constantemente, que no exige, no ruega, no negocia lo que es. Quizás tu mayor manifestación esté esperando el momento en que regreses a ser quien siempre fuiste: bondadoso, por naturaleza. La verdadera bondad no espera resultados, es el resultado. Es la señal de que estás volviendo a casa, de que tu alma está recuperando el control, de que tu cuerpo está aprendiendo a descansar en la presencia, y en este descanso nace una nueva vibración, una nueva realidad, un nuevo mundo, porque, al final, la vida no responde a cuánto gritas, responde a lo que vibras en silencio. Y la bondad es la vibración de quienes han comprendido que no están aquí para conquistar la vida, sino para bailar con ella, en armonía. Y eso, en sí mismo, es transformación, es un milagro, es sanación.